Bueno, buenas tardes a todos. Yo quería empezar, antes de presentar a Andrea, yo quería decir una cosa. Eh, Estamos con una diferencia horaria importante. En Barcelona hoy son las 12 de la noche y yo pienso que esto es algo muy destacable porque Andrea está trasnochando para presentarnos y también es algo a tener en consideración con las preguntas que se las vamos a hacer a la 1 de la mañana. Eh, de todos modos, Andrea está acostumbrado a trabajar largas horas, ¿cierto, Andrea? Así que no va a ser problema, pero yo quería agradecerlo, seriamente quería agradecerle por estar aquí, porque es un esfuerzo y realmente para nosotros es muy importante y es un honor tener a alguien del nivel de Andrea presentando en nuestra reunión, directo desde el Clinic de Barcelona, además. Eh, Andrea, voy a leer su biosketch. Andrea finalizó su carrera de medicina y cirugía y se especializó en psiquiatría en la Universidad de Cagliari, de donde es originario. Ha finalizado un máster en neurociencia y un doctorado internacional en medicina, eh, cum laude, ambos, en la Universidad de Barcelona. Y actualmente trabaja como médico adjunto, investigador postdoc en la unidad de trastornos bipolares y depresivos del Clinic y en la unidad de trastornos del sueño del Clinic. Y como investigador postdoctoral en la Fundación IDIVAPS y de la Red Española de Investigación en Salud Mental, CiberSAM, que es una red de investigación en red en la que participan muchos centros en España. Es autor de varios libros y capítulos científicos sobre los trastornos bipolares, así como más de 80 artículos científicos revisados por expertos en las principales revistas científicas del área. En la actualidad enfoca su actividad de investigación sobre los marcadores relacionados al sueño y la activación física en pacientes afectados por trastornos bipolares y esquizoafectivos bipolares, así como la estratificación clínica y manejo terapéutico a largo plazo. Bueno, tiene un currículum bastante impresionante y yo quería decir además que yo trabajé con Andrea durante muchos años, trabajamos juntos y Andrea es una persona muy destacada en términos científicos, es una persona muy creativa, siempre con muy buenas ideas, siempre con muy buenas propuestas de proyectos de investigación, con mucha inclinación además a hacer vínculos con otros centros, hacer vínculos con otros investigadores, o sea, una persona que trabaja muy bien en equipo, que está siempre proclive a trabajar en equipo y que está siempre, digamos, bien dispuesta y además es muy preocupado por los colegas con los que trabaja y también es muy preocupado por sus pacientes y eso también es algo destacable porque dentro de las personas que se dedican al trastorno bipolar hay muchos que no son clínicos. Andrea es clínico y es un muy buen clínico y eso me consta, eh, además de ser un gran investigador. Así que muchas gracias, Andrea, por estar aquí y los dejo con él. Bueno, muchas gracias, Juan. Primero de todo, agradecer a la Societab por la invitación. Estoy encantado de poder participar y muy honrado por esa invitación. Así que con extremo placer participo de verdad. Y agradecer al doctor Jorge Cabrera por la amable invitación y, bueno, y la amistad también desarrollada durante los encuentros del Grupo Internacional de Estudio del Litio y, por supuesto, a la amistosa presentación de Juan. La verdad que no sé si al final podré ser al tanto de tanta presentación, pero a ver, intentaré cumplir con algunas de las cosas que has dicho. Te agradezco mucho. Con Juan nos une una amistad de años y durante la residencia, durante el doctorado y que sigue hoy en día. Y es una de las cosas mejores que la investigación me proporciona, que es encontrar personas que encuentro con las que he desarrollado amistades y que a pesar de estar en ángulos diferentes del mundo, siempre se quedan presentes. Bueno, nada más. Iría ya con la presentación, si os parece. Solo un momento para ir un poco cargando. A ver, bueno, el tema que os voy a presentar hoy es
el sueño en el trastorno bipolar, causa o síntoma. A ver, es un tema muy articulado que toca diferentes ámbitos, diferentes aspectos y que evidentemente intentaré resumir de forma lo más ágil posible. Aún así, será oportuno ir tocando aspectos de tipo diferente. Es un poco raro para mí tener esta ausencia de interacción. Es un poco una modalidad solípsica de presentar, pero intentaré simular, visualizar vuestras caras. Y por otro lado, la cosa positiva es que quizás no es tan tarde en Chile, pero siempre podéis echar una siesta sin que el presentador que soy yo se vaya enterando. Antes de empezar con los contenidos, simplemente destacar mis conflictos de interés, que al respecto de ese tema son absolutamente nulos, diría. Yeah. Y pues... Comparte tu diapositiva. No se ve la pantalla. No, no has compartido la pantalla. No he compartido la pantalla. ¿Sí? Share screen, vamos aquí. Ok, share screen, ahora debería estar. Vamos a ver, perdonad, es que nunca me acostumbrado a esto. Aquí estamos. Ahora sí, sí. Muy bien. Pues mis conflictos de interés, que no existen básicamente con este tipo de presentación. Ya pasaré un poco a los contenidos. Es que en general yo creo que seguramente con cierta finalidad didáctica acabamos a veces transmitiendo un concepto del trastorno, estudiando de entrada un concepto del trastorno que evidentemente está hecho que tiene un poco la limitación de nuestros diagnósticos, que es la limitación de las categorías. Pensamos al diagnóstico, pensamos a los episodios agudos, pensamos al manejo de los episodios, a lo que es la depresión bipolar, a todos esos aspectos. Y evidentemente siempre tiene un aspecto muy nuclear la creencia que es tanto del paciente como del profesional, del equipo multidisciplinar, porque evidentemente no solo puede ser un psiquiatra el que vaya siguiendo una persona que sufre de trastorno bipolar. Y con el tiempo sí que se han empezado a mover un poco los acentos terapéuticos en el contexto del trastorno bipolar, desde el manejo de las fases más agudas, a entender luego cuánto fuese importante la prevención de recaídas, cuánto fuese importante la ausencia de síntomas entre episodios, y así afinando objetivos, también hemos acabado dando mucho más acento a aspectos de tipo funcional y aspectos como la salud física y los biorritmos. Entonces, yo creo que uno de los pasos más importantes ya será de entrada ir un poco rompiendo esa visión tan categorial del trastorno, porque la realidad es bastante más fluida y va bastante más por grises, más que por blanco y negros. La primera consideración, antes de entrar en el tema del trastorno bipolar, es una consideración que es bastante más amplia. Es decir, si pensamos en cómo pasamos nuestra vida, claro, una tercera parte la pasamos durmiendo. Así que es evidente de que cuando hablamos de aspectos relacionados al sueño, estamos hablando de una porción consistente de la vida de las personas. Y esto yo creo que es algo fascinante, pero que también abre una serie de preguntas y tampoco tenemos que tirarnos al filosófico, pero sí que es importante a veces no ponerse preguntas sobre cosas que en principio damos como asumidas, como automáticas. Y claro, porque desde un punto de vista biológico podemos individuar básicamente en nuestra especie, pero no solo, 3 deseos básicos, que son el deseo de comer, el deseo sexual y el deseo de dormir. A ver, el deseo de comer es algo súper intuitivo, hasta un niño lo puede entender. El deseo sexual, bueno, quizás esto un niño no lo puede entender, pero tampoco creo que nos cueste mucho entender no solo el aspecto más hedónico, placentero, pero la importancia evolutiva que esto pueda tener. Pero acaba siendo un pelín menos fácil, menos intuitivo ir un poco a pensar por qué dormimos, por qué arriesgarnos en dormir. Y en este momento quizás no es tanto riesgo, pero en otros momentos, claro, era un riesgo porque era básicamente un bajar la guardia y dejarnos expuestos a algún tipo de peligro.
Así que esta pregunta tan sencilla no tiene una respuesta muy sencilla. Eh, pero sí que es interesante que el concepto de sueño es un concepto que está repartido a lo largo de especies extremadamente diferentes. A ver, claro, las especies animales más básicas, más sencillas, no suelen dormir, ¿no? Un gusano no suele dormir, pero hay que decir que con algunas excepciones un gusano no suele ser un ser humano. Así que, claro, si vamos a ver especies que están algo más cerca de nosotros, enteramos que puede variar la cantidad de sueño dormido, pero, claro, siempre es una constante presente. Y es interesante, ya nos deja claro que el sueño tiene un valor evolutivo clarísimo. Y ya vemos y sabemos evidentemente que en los seres humanos esta duración suele ser aproximadamente y con cierta variabilidad interindividual de unas 8 horas, que refleja efectivamente una tercera parte de nuestro día. Evidentemente no solo tenemos que dar una definición de tipo cuantitativo, pero también una definición de tipo cualitativo. Entonces, la definición de sueño, ahora evidentemente no, ni se me ocurre entrar en una definición de la actividad eléctrica, de la actividad motora, ausencia, presencia de actividad motora en sentido neurofisiológico. Tampoco voy a entrar en el concepto de las diferentes fases del sueño, pero sí que es importante tener en mente que podemos utilizar una definición del sueño que es de tipo estructural o una definición del sueño que es de tipo comportamental. Y al final esto puede tener importancia porque, y lo veremos luego, porque sobre la definición de tipo comportamental, por ejemplo, el concepto de postura estereotipada y movilidad con descanso, actividad, luego esto nos permite de ir definiendo una serie de parámetros que luego podemos ir midiendo también con nuestros pacientes. Y será un poco más bien la última parte de esta presentación. Otro tema interesante es el tema de la falta de sueño. Claro, la fisiología del sueño es tan difícil de estudiar que siempre ha sido bastante más fácil estudiar la falta de sueño, la deprivación del sueño. Y citado aquí, con esta imagen de la película que creo que devuelve la idea, ¿no?, del daño de la ausencia de sueño prolongado, el caso de Randy Gardner, que en del 48, que es un señor que hace unos 50 años permaneció despierto durante 264,4 horas, o sea, 11 días. Y a ver qué pasa. Nada que, no digo nosotros, pero nuestros amigos puedan saber desde una noche de fiesta. Solo que evidentemente se va amplificando. Esa falta de atención, concentración es lo primero que entra, el cansancio físico. Si luego la privación de sueño es muy sostenida, acaba siendo con irritabilidad. Y claro, si eso se prolonga durante un tiempo suficiente, sí que acaba la persona llegando a síntomas que son de rango prepsicótico o psicótico, con autorreferencialidad, alteraciones de contenido del pensamiento y alucinaciones. Es interesante que hay todo un trend de investigación también en sueño, en falta de sueño, que por ejemplo ha destacado de forma bastante clara, bastante neta, como toda una serie de accidentes a lo largo del tiempo, accidentes debidos a errores humanos, han sido causados en la misma franja de hora. Entre las 2 y las 3 de la mañana, por ejemplo, el caso de Chernobyl, pero también la mayoría de los accidentes de coche, va a pasar algo por lo cual, claro, la persona simplemente no puede aguantar. Y claro, todo esto es una situación que es fisiológica y parafisiológica, pero esto tiene un valor evolutivo. Lo que pasa es que nosotros hemos ido forzando nuestra evolución. A partir del siglo XVIII, con la invención de la bombilla, hemos ido robando cada vez más espacio y tiempo a la noche y a nuestro descanso. Antes las personas dormían un promedio de 10 horas. Entonces esto acaba siendo evidentemente un problema que es de tipo epidémico. Desafortunadamente esta palabra es muy común en esos días, pero que reconoce tanto una serie de costumbres como el uso de sustancias de tipo diferente, que va evidentemente quitando, erodendo un poco el descanso de las personas, pero también una sociedad cada vez más enfocada a una productividad continua y sin criterio biológico, pero también una vida social que va un poco erodiendo también, y evidentemente el uso de sustancias con finalidad social
Así que todo esto acaba traduciéndose evidentemente en un efecto sinérgico, desafortunadamente negativo, sobre a la calidad y a la cantidad del sueño descansado. Esto en general. Y claro, sería un poco, no sé, miope o inapropiadamente optimista pensar que si esto pasa en toda la población y esto acaba siendo una verdadera epidemia en el siglo XXI, claro, no veo por qué nuestros pacientes no deberían estar afectados. Lo que pasa es que, claro, están afectados de forma bastante variable, tanto de cara a la presentación de cuadro sintomatológico como de cara a cierta susceptibilidad de tipo neurobiológico. Con esta pequeña premisa, ahora os voy a comentar un poco cómo he pensado de presentar algunos aspectos, porque el campo es cada vez más amplio relacionados al sueño y al trastorno bipolar. Primero, enfocarnos en aspectos sobre episodios agudos y lo que sabemos del sueño en episodios agudos, para luego ir hablando un poco sobre la parte más bien longitudinal del trastorno, pero también echando un vistazo también a qué puede pasar con los síntomas de sueño cuando en lugar de ser parte del trastorno lo suelen anticipar. Y a raíz de toda esta evidencia de tipo clínico, luego sacar alguna conclusión de tipo neurobiológico para acabar finalmente, para los que aguantemos, un poco en el concepto de cómo podemos implementar toda una serie de aspectos más novedosos para tener una medida hasta ahora inesperada e inesperable en nuestra valoración clínica, y lo veremos con algunos ejemplos prácticos también. Pues para empezar, entonces me enfocaría un poco más en los episodios agudos. El sueño, ya sabemos que nuestra práctica clínica es ubicuitario en todo tipo de consulta y es presente en todo tipo de trastorno. Específicamente en el trastorno bipolar, claro, tenemos de entrada dos tipos de episodios agudos. Sabemos que la cosa es un pelín más compleja, pero a ver, episodios depresivos y episodios maníacos e hipomaníacos contrapolares, ¿no? Entonces, en el episodio depresivo vemos que los síntomas que tienen que ver con el episodio depresivo relacionado al sueño son el insomnio de tipo diferente, latencia de conciliación, fragmentación, despertar precoz, la sensación de un sueño fragmentado, más superficial, menos reparador. Y también a veces podemos tener el hipersomnio, pero claro, todos los correlatos de síntomas de sueño son también la astenia, el cansancio, la irritabilidad. Así que ya vemos que como tipo de sintomatología acaba un poco encontrando otras esferas, otras dimensiones sintomatológicas. Y lo mismo pasa con los episodios contrapolares de tipo eufórico o irritable, maníaco o hipomaníaco. Lo más típico, evidentemente, es una reducida necesidad de sueño que está contrabalanceada por unas incrementadas energías, a pesar, ¿no?, de la falta de energías y de sueño, perdonad. Y evidentemente por el medio hay los diferentes episodios con aspectos mixtos y tanto de depresión como de manía o hipomanía. Y es interesante aquí que de forma, ya sabemos que eso suele pasar con el manual de la APA, pero de forma totalmente aleatoria, totalmente, o sea, basada sobre opiniones, se han incorporado algunos criterios de sueño para el diagnóstico y no se han incorporado otros. Por ejemplo, de cara a la depresión con aspectos mixtos se ha incorporado la reducida necesidad de sueño, pero nada más. Y de cara a los aspectos mixtos de la polaridad maníaca, no se ha incorporado ningún tipo de síntoma relacionado al sueño, directamente relacionado al sueño, mejor dicho. Entonces, a ver, a raíz de todo esto, claro, hemos empezado a hacer una serie de reflexiones y también en general sobre el concepto mismo de depresión, no solo de depresión bipolar. El primer punto es que si vamos a considerar básicamente los síntomas que pueden contribuir a un diagnóstico de depresión, tenemos dos síntomas cardinales, que son los principales, ánimo deprimido o anedonia, y una serie de otros síntomas. Y aquí vemos cierta ambivalencia con la presentación de insomnio o de hipersomnia, uno u otro. Claro, aquí ya estamos heterogeneizando nuestra población.
¿Qué pasa entonces? Esto ya está estudiado, que si vamos a combinar los criterios de SM para hacer un diagnóstico de depresión, acabamos teniendo combinaciones diferentes, pero hablamos de casi 1500 combinaciones diferentes. Está clarísimo que estamos fotografiando en el mismo momento una población extremadamente heterogénea. Eso tiene implicaciones evidentemente de tipo funcional, pero no solo. Tiene también de tipo pronóstico, de tipo terapéutico. De hecho, con Gerard Almeida hemos organizado un artículo que justamente iba a ver cuáles son los síntomas que van contribuyendo de forma más predominante a la reducida funcionalidad de los pacientes deprimidos, tanto unipolares como bipolares, y efectivamente hemos encontrado alguna sorpresa de cara a los núcleos diagnósticos que se quedan, es decir, que a pesar de utilizar los mismos criterios diagnósticos para diagnosticar depresión unipolar y depresión bipolar, claro, el resultado es que al final, de todas formas, los núcleos se van agregando, los núcleos sintomatológicos, de forma algo diferente. Pero hay más, evidentemente. En el DSM-5 sabemos todos que ha habido un cambio en la definición de estados mixtos. Desde la definición de quimérica, casi no arquetipal, del DSM-4 TR, donde, claro, era bastante difícil satisfacer un criterio diagnóstico de episodio mixto, se ha ampliado en un concepto de espectro el concepto de estado mixto, aplicado tanto a manía como a depresión, con todas las limitaciones que antes os decía, incluyendo de forma totalmente arbitraria ciertos síntomas, excluyendo a otros. Por ejemplo, síntomas de sueño, pero también síntomas de activación de energía. Yo creo que cualquier persona que haya visto a algunos pacientes con trastorno bipolar, todos tenemos bastante claro que el concepto de energía, de fluctuación de energía, no es un factor adicional en la evaluación clínica, es un pilar diagnóstico. Pero bueno, vamos a ver, concretamente uno de los síntomas que se ha quedado excluido considerando la mixización de los disturbios depresivos, y sabemos que cuando hablamos de mixización muy a menudo acabamos hablando de trastorno bipolar, es el hipersomnio. Entonces, en este post-hoc análisis de la muestra muy amplia, además de que casi bueno, que al final incluimos unos 2.800, 2.500 pacientes, claro, acabamos viendo que el hipersomnio evidentemente ya tiene una asociación directa, para ponerlo de esta forma, con el trastorno bipolar en su forma combinada con hiperfagia de la depresión atípica, pero el hipersomnio también tiene una relación directa con los estados mixtos y así indirecta con el trastorno bipolar. Es decir, es bastante más representado en pacientes que llegan a tener un estado mixto, lo que clínicamente se define estado mixto, a pesar de que el DSM-5 no lo permita. Y creo que esa es una lástima que se podría ir reconsiderando en el futuro, porque, claro, es cierto que no tenemos grandes instrumentos para medir a nuestros pacientes. Sin duda no tenemos en la práctica clínica pruebas analíticas o neuroimagen que nos puedan ayudar. Y por eso yo creo que es una lástima no haber incluido el hipersomnio. ¿Por qué? Porque al final es un test de cribado gratis que tenemos todos los clínicos, porque es suficiente 2 preguntas. ¿Usted usualmente cuánto duerme? La respuesta será entre 7 y 9 horas. Y usted últimamente cuando está durmiendo. Si está durmiendo 10, 11, 12 horas, a ver, esta es una medida, claro, que es un poco aproximativa, sin duda, pero que aún así nos devuelve lo más parecido a una medida de tipo objetivo de que podamos tener de entrada en nuestra consulta clínica del día a día. Es intrigante también pensar que, a ver, hay mucho hype, hay mucha moda sobre los estados mixtos, pero también hay que decir que no todo lo que es mixto acaba siendo trastorno bipolar. Y justamente con esto tenemos 2 artículos publicados con Filippo Corponi, que es un chico italiano que salió de rotación con nosotros, sobre la misma muestra del estudio Bridge. Y claro, hemos visto que agrupando los pacientes de cara a su gravedad, acaban, bueno, teniendo ciertas características, algunas esperadas y algunas inesperadas. Pero la cosa más intrigante de nuestros estudios ha sido ver que los síntomas, no los pacientes, los síntomas en la depresión unipolar y bipolar, de entrada suelen agregarse de la misma forma. Es decir, que de entrada la agregación de síntomas
no nos está ayudando a diferenciar clínicamente las depresiones. Habría que ir de forma un poco más fina, pero bueno, eso sería tema como para otra serie de discursos, que tampoco ahora quiero entrar en esto. Sí que de todas formas, en la agregación de síntomas permanece una por neurovegetativo, así lo hemos definido, que tiene más a que ver con la variación de los biorritmos, es decir, con insomnio, hipersueño por un lado, y hiporexia o hiperfagia por el otro. Otra cosa clínica que creo es muy importante destacar es el concepto de que, claro, los antiguos griegos y los latinos que heredaron la religión, cambiándole de nombre básicamente, ya no consideraban la muerte como el hermano del sueño. Y es importante destacar que el suicidio tiene una asociación específica con las alteraciones del sueño y que alteraciones del sueño prevén de forma, bueno, rápida, pero bastante fiable, la precipitación de una situación depresiva hacia un intento de suicidio. Con lo cual, esto es muy interesante porque hay una serie de temas que suelen luego representarse, tanto de cara a los tratamientos, como de cara a la clínica, como de cara a la prevención, evidentemente, que claro, que destacan la posibilidad de que entonces probablemente abordar específicamente el sueño y biorritmo nos puede ayudar en un contexto de urgencia, como es en general el contexto en el que tenemos que cuidar de una persona a la que vemos un riesgo de suicidio elevado. En todo esto, claro, entonces habría que volver a enfocar la utilidad de algunos tratamientos, como por ejemplo la luz terapia, que se está empezando a estudiar de forma más estructurada y rigurosa, o también la privación de sueño, esto en el caso de pacientes deprimidos, o en caso también el uso del litio, que tiene entonces ya doblemente sentido en pacientes a pesar de que quizás no lleguen a tener un diagnóstico de depresión bipolar. Sabemos que el litio tiene una eficacia antisuicida que es independiente de su acción antidepresiva. Sabemos que el litio, es un artículo del grupo de Harvard con Juan, primer autor, sobre el rol del litio en la depresión bipolar, pero claro, hay que considerar también su papel específico sobre el suicidio, que creo que es algo imprescindible y fundamental. Y esto un poco para dar un enfoque de cara a cómo el sueño permea un poco, pervade un poco los cuadros más agudos en el trastorno bipolar. Pero tenemos aspectos más intrigantes aún si vamos a considerar a cambio la permanencia de las alteraciones del sueño a lo largo de las fases más bien, así dichas, eutímicas. En teoría serían fases con ausencia de episodios agudos, aunque sabemos todos que la mayoría de veces se traducen en fases con cuadros de tipo con síntomas, pero de tipo subsindrómico, subumbral de cara a un diagnóstico de episodio agudo. De cara a todo eso, por ejemplo, es una cosa que a mí siempre me ha llamado bastante la atención y de hecho esto es un artículo en el que tuve el placer de participar con el grupo de Sergio Strejilevich de Argentina y el Diego Martino, que iba un poco, ¿no?, a intentar medir la instabilidad de los pacientes en su follow-up, en su seguimiento habitual. Y ahí ya pudimos ver cómo efectivamente los pacientes iban fluctuando de forma subsindrómica, pero significativa. Y claro, el problema de ese tipo de estudio era, ya no es, pero era que claro, hay que ir a tener a un paciente que lo vaya apuntando todos los días, con lo cual evidentemente sabemos que ciertos síntomas pueden ser algo sesgados cuando es el paciente a valorarlo, entonces esto acaba siendo algo problemático, pero que sí que al final el funcionamiento de los pacientes está fuertemente influido por la presencia de síntomas, tanto de tipo subdepresivo y síntomas también eufóricos. Pero sabemos que, por ejemplo, de cara al funcionamiento, incluso en seguimientos como a 4 años, hay el estudio clásico de Mar Bonin de 2010, que es de nuestro grupo, sobre el funcionamiento de los pacientes y claro, al final los síntomas subsindrómicos acaban perjudicando de forma significativa la calidad de vida y el funcionamiento de las personas que sufren de trastorno bipolar. ¿Y qué más? Claro, una de las finalidades que nosotros tenemos entonces es
no en un contexto de este tipo, donde tenemos una persona que va fluctuando de forma sindrómica, esta banda un pelín ancha que veis, con un gris un poco más oscuro, sería la eutimia. Claro, nuestro objetivo sería más bien de ir aplanando las fluctuaciones para que en lugar de los cumbres de la enfermedad, la persona acabe fluctuando dentro de la felicidad o más bien de la infelicidad que a todos nos toca vivir, básicamente. Y cuando hemos ido estudiando este aspecto, claro, esto es válido para todos los pacientes, pero aún más para los pacientes que, claro, que tienen una circulación rápida, que esa ha sido una razón de preocupación y de investigación en el estudio que acabamos publicando hace un par de años con Alberto Aedo, que está aquí, que saludo, otro amigo de Chile que he conocido en Barcelona, con el que he estructurado una amistad en Barcelona, y claro, coordinado por Juan. Entonces, el problema de la trastorno bipolar, un poco como ya empezaba diciendo antes, no es solo el tema del episodio agudo, es un poco más bien ir gestionando la ciclicidad, la repetición de los episodios y la repetición de los síntomas. A veces no son episodios, son síntomas, pero a lo largo del tiempo. Y claro, en todo esto tenemos factores que sobre los cuales podemos ir actuando y sobre los cuales no podemos actuar con tanta facilidad. Ese es un poco el objetivo de un estudio que publicamos con otro amigo de Francia, Ludovic Samalén. Entonces, claro, teníamos algunos aspectos que no eran modificables, básicamente la duración de la enfermedad, pero otros sí que lo eran porque gravedad de la enfermedad se puede influir con esto, con el tratamiento. Y también se puede abordar hasta cierto punto la presencia de los síntomas depresivos residuales. ¿Y qué pasa dentro de los síntomas depresivos residuales? Claro, tenemos un poco todos los síntomas depresivos dentro de los residuales, pero siempre con el Ludovic, quizás era la diapositiva después, pero exacto, aquí, ya volveré atrás ahora. Hemos visto cómo al final, de cara al funcionamiento del paciente con trastorno bipolar, tenemos una interacción que no es sencilla, no es simplemente que cada factor como aspectos cognitivos, síntomas de tristeza o alteraciones de sueño actúan directamente con una contribución directa sobre el funcionamiento. Hemos visto que también esos factores van actuando el uno sobre el otro y con una técnica estadística un poco compleja hemos ido midiendo esta cosa y nos hemos enterado al final que lo que iba explicando bastante una acción directa sobre el funcionamiento, pero indirecta, tanto sobre los efectos depresivos y luego cognitivos y funcionamiento, pero también indirecta sobre aspectos de sueño y aspectos cognitivos y luego funcionamiento. El sueño modula también algunos de los síntomas depresivos que luego se quedan y acompañan desafortunadamente al paciente a lo largo de su curso de vida, no solo de enfermedad, evidentemente. Así que eso es un tema importante. Y otro aspecto es que a veces conseguir manejar bien estos aspectos de tipo subdepresivo, como por ejemplo en este caso, ¿no? Los aspectos de subdepresivo a través de modulación de sueño, o por otro lado, por ejemplo, modulación de sueño para ir reduciendo agresividad y tanto heterodirigida como autodirigida, esto permite evitar de alguna forma que luego el paciente se vaya descompensando aún más hasta, por ejemplo, intentar un acto suicida o hasta, por ejemplo, tener un acto de agresión hacia los demás. Y de hecho, ahora vuelvo, perdonad de esta confusión de diapositiva, la diapositiva atrás, que es el estudio que hemos publicado con Juan también hace un año, sobre los factores que nos ayudaban a predecir cuáles pacientes con trastorno bipolar y con trastorno esquizoafectivo bipolar acababan más a menudo a urgencias e ingresados. Y claro, nos hemos enterado de que la agresividad heterodirigida y autodirigida eran los dos factores más poderosamente predictores de luego, por ejemplo, una hospitalización o una consulta. Así que actuando para que no acaben pasando estas cosas, probablemente conseguimos dejar un pelín más libre de consultas de urgencia a nuestros pacientes. Y evidentemente el problema, nosotros, claro, clínicamente, hay un momento en esta presentación en el que deberemos hacer un salto, que es un salto no hacia los desconocidos, pero hacia lo fractalizado. Porque en la clínica solemos, claro, preocuparnos del sueño como
bueno, tardas en considerar el sueño, pues tienes sueño fragmentado, te despiertas antes de lo normal. Evidentemente hay una serie de parámetros que son bastante más finos, que nos permiten medirlo de forma matemática, de forma cuantitativamente impecable. Pero que ya solo si nos quedamos con la experiencia clínica, es importante notar esto, que al final la mayoría de nuestros pacientes en fases diferentes de la enfermedad, incluso de leucemia, acabarán teniendo problemas de tipo diferente de sueño. Y a partir de todo esto, claro, hay una serie de consideraciones que podemos hacer. El sueño es uno de los factores que irá contribuyendo de forma directa e indirecta sobre la carga que el paciente acaba viviendo y que luego acaba reconociendo evidentemente desencadenantes bastante más fuertes, como por ejemplo el uso de tóxicos o el abandono del tratamiento, que son un poco los cárdines de la psicoeducación, por ejemplo, que he escuchado antes del doctor Cabrera, que justamente hablaba de una intervención tan imprescindible en el trastorno bipolar. Pero que claro que todo eso se va sumando y claro, hasta que no se llega a un umbral por encima del cual, claro, el paciente acaba teniendo unas limitaciones funcionales que a veces acaban no siendo reversibles. ¿Y qué pasa también? Que ya sabemos por las observaciones históricas de la leyenda de la psiquiatría del trastorno bipolar, que es Jules Angst, que nuestros pacientes, más allá del suicidio, que quizás lo podemos hasta esperar en pacientes con trastorno bipolar, pero acaban muriendo de otros problemas, por diferentes causas de tipo más bien somático aclarado. Y eso es interesante también porque nuestros pacientes presentan una serie de factores de riesgo donde el sueño acaba siendo mediado también. Sabemos, evidentemente, que nuestros pacientes tienen comportamientos de riesgo, hemos dicho abuso de sustancias, nicotina, accidentes de coche, aspectos intrínsecos relacionados a la falta de insight, también aspectos de tipo más bien inflamatorio inmunológico, pero aspectos alimentares y obesidad, iatrogénicos, incremento de peso por fármacos, por ejemplo, y luego, evidentemente, aspectos ambientales. Pero notar que, y eso de verdad que no nos daría ahora tiempo de entrar en profundidad con esto, pero que también es otro punto en el que deberíamos empezar a plantear otro tipo de observación hacia el sueño. Porque, claro, tenemos pacientes con sobrepeso, pacientes con limitación en su saturación de oxígeno cuando van durmiendo, y muchos pacientes tienen una serie de factores de riesgo para presentar otros aspectos patológicos, como por ejemplo la síndrome de apneas nocturnas, que acaban creando un bucle. Y tenemos que cuidar este bucle, porque si yo veo a un paciente que duerme, se despierta muy tarde y que no se puede concentrar, y no tengo de entrada exclusivamente que pensar que sea un síntoma subdepresivo. Lo primero que debería pensar, si tienen un IMC elevado, es que puede ser un roncador, y que a raíz de esto, claro, en lugar de ir modificando el tratamiento farmacológico y causando aún más iatrogenia, simplemente con un asesoramiento diagnóstico apropiado y un uso de un tratamiento apropiado como una mascarilla CPAP, su situación de vida pueda mejorar de forma sustancial sin tener que sobrecargar con tratamientos que de entrada podrían ser innecesarios, no necesarios. Y el último aspecto puramente clínico de cara a la relación compleja del sueño con el trastorno bipolar es de cara a los pródromos, es decir, a cómo el sueño puede anticipar no solo los episodios, y eso sí que es la base, ¿no?, de las intervenciones psicoeducativas, pero hasta el inicio del trastorno bipolar. Pensar, bueno, de cara a otros aspectos psicoeducativos, ya todos lo sabemos, son conceptos que ya en su momento por el grupo de Barcelona, evidentemente, se han ido intentando demostrar y aplicar, que es parte del entrenamiento que vamos proporcionando al paciente, es el reconocimiento de síntomas precoces de recaída o pródromos y, evidentemente, tal como decía antes por el insomnio, una reducción objetiva de horas dormidas, por ejemplo, acaba siendo un indicador muy fiel de una próxima recaída. Pero claro, nos hemos puesto también otra pregunta al respecto, que dejamos a un lado, vale, la recaída de manía, la recaída de depresión. Pero si el sueño anticipa la recaída de manía y el sueño anticipa la recaída de depresión, es posible que el sueño anticipe el inicio del trastorno bipolar. Esta es una pregunta de investigación y clínica que nos hemos puesto, y aprovechando de otra compañera de Italia, Corina Pancheri, que ha venido a estar en Barcelona, hemos organizado una revisión sistemática sobre el tema que no
no sin sufrimiento, tengo que admitir, nos ha costado un poco, unas 12 versiones, pero hemos conseguido publicar con gran satisfacción, porque ha sido de verdad un trabajo muy, muy duro. Podéis ver aquí que se han cribado aproximadamente 17, casi 18.000 artículos, o sea, una obra de verdad. Es que cuando le he propuesto a Corina, suerte que Corina no sabía qué quería decir en términos de trabajo y por eso aceptó, creo. Nunca volvería a hacerlo, estoy bastante seguro. Pero entonces la pregunta de entrada que ya os he comentado, hemos también acabado un poco enfocándola en 3 tipos de estudios que sabíamos que se habían publicado, de hecho actualizando una revisión sistemática de Philip Ritter del 2011. Entonces, los estudios prospécticos sobre hijos de pacientes con trastorno bipolar para ver los síntomas que presentaban y que luego en algún momento hayan desarrollado un trastorno bipolar diagnosticado. Luego, los estudios prospécticos sobre pacientes con problemas de sueño que en algún momento, no hijos de sus padres, no hijos de pacientes con trastorno bipolar, pero que en algún momento han llegado a desarrollar de todas formas un trastorno psiquiátrico, un trastorno bipolar. O también los estudios retrospectivos, es decir, preguntar a los pacientes si se recordaban cuáles síntomas habían tenido antes de tener el primer episodio agudo afectivo. Entonces, a raíz de todo ese trabajazo increíble, aquí simplemente os enseño el resultado final del concepto. Si consideramos, ¿no?, las fluctuaciones de eutimia hasta un episodio hipomaníaco-maníaco por un lado o depresivo por el otro, claro, hemos visto que en caso de episodios hipomaníacos, evidentemente notar la reducida necesidad de sueño, que ya lo podemos imaginar, y lo imaginamos, pero lo imaginamos 5 días antes, 6 días antes. No, estaba presente entre 1 y 8 meses anteriormente al primer episodio de euforia, a un trastorno bipolar con inicio con euforia. Mientras la insomnia estaba presente hasta a 1 año y medio antes. El insomnio, evidentemente, que tampoco en esos estudios se iba perfilando el tipo de insomnio, pero creo que es un dato clínico muy intrigante, muy importante. Y a cambio, claro, el insomnio en depresión bipolar anticipa aún más la caída de depresión, el trastorno bipolar que inicia con depresión y el hipersomnio que es presente hasta 7 meses antes. Así que, claro, esto plantea otro tipo de cosas. Si cogemos los pacientes cuando son pacientes con problemas de sueño y no son pacientes con trastorno bipolar, ¿cómo les tratamos? ¿Es posible planificar una intervención que sea estadio sensible y no diagnóstico sensible? ¿Es posible coger a los hijos de los pacientes con esquizofrenia y trastorno bipolar, que todos tienen problemas de sueño en algún momento, y entonces empezar a educarles, a cuidar sus biorritmos para intentar prevenir un po', o por lo menos yo diría posticipar un poco, ¿no? El esordio, el inicio de la enfermedad, que eso tiene implicaciones importantísimas porque está clarísimo que un inicio a los 30 años permite cierta emancipación laboral y social de vida que un inicio a los 18 o los 17 evidentemente no permite. Voy un poco acelerando, iré un pelín más rápido de cara a los aspectos neurobiológicos, pero también he destacado anteriormente este concepto, así que simplemente lo quiero subrayar de forma más visual. Tenemos áreas diferentes que están involucradas en el sueño y esas áreas están, sí, en diferentes momentos asociadas a alteraciones estructurales, morfológicas en el trastorno bipolar. Pero por otro lado, considerar también otras cosas que tienen que ver con la sensación de sueño, ¿no? Podéis ver, por ejemplo, fatigue energy, astenia, la disminución de la energía. Esto está fuertemente relacionado con aspectos del sueño. Así que no nos podemos sorprender si en algún momento, evidentemente, hay cierto solapamiento entre los circuitos neurobiológicos del sueño y, claro, las alteraciones neurobiológicas que vemos en trastorno bipolar. Entonces, otro punto importante es considerar que no solo hablamos de sueño, pero hablamos de ritmo circadiano. Tampoco voy a entrar en los detalles del ritmo circadiano, pero tenemos una serie de elementos que anclan nuestro ciclo de vida y que son algunos directamente endógenos y otros son endógenos pero mediados por
por estímulos externos. El estímulo más fuerte de todos, evidentemente, es la luz del sol. Todo eso tiene una serie de consecuencias, por ejemplo, de aspectos neuroendocrinos. Eso está bien destacado clásicamente, ¿no?, en las publicaciones de VIMNAT, pero, por ejemplo, he visto una publicación que habéis efectuado en Chile súper interesante sobre los niveles de cortisol, que claro, que es otro aspecto que se asocia, ¿no?, a los estados de tipo depresivos. Y así que hay este otro eje en el que juega un papel, evidentemente, nuestra homeostasis de sueño y vigilia. Y, a ver, no tenemos que ir dentro de los detalles, pero considerar que tenemos un sistema complejo de regulación y ese sistema complejo reconoce una serie de picos hormonales, pero aún más interesante, hay una medida de tipo biológico que permite entender el cansancio. Esta medida de tipo biológico es una medida que tiene que ver con la concentración de un componente, que es la adenosina, en ciertas partes de nuestro cerebro. Durante el sueño se drena, se lleva fuera del sistema nervioso central este exceso. La adenosina es un ejemplo, pero por ejemplo el beta-amiloide, que tiene implicación, ¿no?, en aspectos de tipo neurodegenerativo, es otro ejemplo importante. Con lo cual la falta de sueño, no es casualidad, acaba traduciéndose en un cerebro que no se detoxifica y en el que, claro, la acumulación, por ejemplo, de beta-amiloide acaba siendo más probable, y esto podría de alguna forma explicar también cierta componente, cierta parte del deterioro cognitivo que acabamos viendo también en nuestros pacientes. Claro, lo que pasa es que es difícil medirlo en una práctica clínica. Tampoco yo puedo medir en un paciente, sin matarle, evidentemente, la adenosina en la parte basal de su cerebro. Así que tenemos que espabilarnos y buscar otra forma. Pero es interesante que luego todo este aspecto, que es genéticamente mediado, evidentemente, con un sistema de genes complejos que se llama clock genes, que sería un acrónimo en inglés que pero crea la palabra reloj, es interesante ver que todos estos aspectos tienen mucho solapamiento con alteraciones en el trastorno bipolar. Para quien de vosotros tenga la gana de entrar en detalle y tenga la pasión o la perversión de conocerse los genes, claro, aquí puedes ver diferentes nombres. Y ahora no voy a entrar sino simplemente en un nombre que vuelve a aparecer de alguna forma, que es la, veis en verde, el estudio de Benedetti, el GCK3-beta, que es una parte de nuestra homeostasis intracelular que tiene que ver, junto con el fosfoinositol, con la acción del litio. Y no es casual que el litio tenga una acción bastante específica de cara a la mejoría de aspectos de tipo circadiano en nuestros pacientes. Es un tema, yo creo, intrigante y que abre la puerta, evidentemente, a la esperanza que, pudiendo actuar sobre esos mecanismos, se consigan encontrar patrones de tratamiento que puedan ser útiles de cara a aspectos de sueño, ritmo circadiano, pero específicamente también con trastorno bipolar. Y otra cosa muy interesante es que seguramente os sonará este artículo de 2018 que se ha publicado en Cell, que es una de las revistas más prestigiosas, y es de esos artículos que ahora va mucho, con esos consorcios donde se juntan decenas de miles de pacientes, intentando diferenciar la genética de esquizofrenia, trastorno bipolar y población general. Y una de las cosas interesantes que, claro, que la muestra de esquizofrenia era mucho más grande de la de bipolares, con lo cual era más fácil destacar genes de esquizofrenia. Y de hecho, los dos resultados positivos de ese estudio han sido sobre genes de esquizofrenia. Pero la cosa curiosa es que, claro, la muestra de bipolares era bastante más pequeña y un gen no ha alcanzado la significatividad, pero estuvo a punto de alcanzar en diferenciar trastorno bipolar, la genética del trastorno bipolar con la genética de la esquizofrenia. Y es un gen que pertenece a la familia de los genes clock. Con lo cual vemos temas recurrentes que, claro, que se está intentando profundizar, evidentemente. Misma cosa acaba cuando vamos estudiando aspectos de tipo de neuroimagen que refleje de alguna forma aspectos de tipo neurocognitivo. Hay solapamiento de circuitos y de alteración de circuitos entre pacientes que sufren trastorno bipolar y pacientes que tienen una disruption, una alteración del ritmo circadiano y del sueño con trastorno bipolar y que acaban teniendo
el mismo patrón de alteraciones cognitivas y de alteraciones en neuroimagen, pero más intenso, aún más fuerte. Entonces es probable que el sueño pueda ser un factor clave para mantener integridad funcional, preservar el circuito, especialmente en zonas que sabemos son importantes, como la córtex prefrontal o las regiones límbicas, que van modulando un poco la afectividad de nuestros pacientes. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Aceptablemente? Bien. Vale. Bueno, ese es un poco un resumen No, muy bien. De todo lo que estaba diciendo, y tampoco me voy a demorar mucho. Pero esa es un poco la última parte de la presentación, que tiene que ver con un concepto que es el concepto de la actigrafía, que se origina básicamente a raíz de una necesidad. Claro, todos los avances siempre, que evidentemente acaban desarrollándose a raíz de necesidad, como creo que nuestra época epidémica de COVID nos ha enseñado, que ha sido un salto hacia el futuro de cara a tecnología, implementación de tecnología, incluso en sanidad. Entonces, ¿qué pasa? Que, como decía antes, si mi idea, si quiero medir el sueño de un paciente, es que el paciente entre en el despacho, pero salga no con los pies en adelante, porque no le vaya abriendo el cráneo y quitando adenosinas por ahí. Claro, cuando yo quiero ir midiendo el sueño, la calidad del sueño de mis pacientes, acabo teniendo, bueno, algunas limitaciones. Las limitaciones son de tipo diferente. A ver, nosotros somos psiquiatras, ya, a ver, hemos de alguna forma, no digo abiurado a la posibilidad de tener alguna forma de medida objetiva, pero tenemos, para ponerlo así, algo incorporado, el concepto de que podemos ir utilizando escalas clínicas y a veces escalas autosuministradas, que claro, tienen una serie de problemas relacionados a que evidentemente la escala autosuministrada solo reporta lo que el paciente nota, y la escala heterosuministrada lo que el clínico nota, con lo cual, claro, hay cierta variabilidad interpersonal importante. O los diarios, que como el estudio que hemos publicado con el grupo argentino, pero tienes que tener pacientes con excelente buena voluntad. A ver, yo nunca podría hacer esto durante más de 3 días, con lo cual es un poco informativo. Esos son estudios que tienen tasas de dropout absolutamente elevadas. Entonces, la otra cosa, claro, ideal sería tener una actividad electroencefalográfica, como una polisomnografía, por ejemplo, que con la miografía de los ojos, del mentón, de las piernas, del brazo, posiblemente con el vídeo. Pero eso tiene algunos problemas. Y el problema principal, a pesar de ser el gold standard, si queremos medir de forma real el sueño de una persona, el problema es que primero no es una situación ecológica respetuosa de la naturaleza de la persona, porque la persona en general tiene que ir al hospital para hacer esta prueba, o si lo hace en casa, de todas formas acaba cablado en plan Matrix, y claro, esa no es la forma mejor de ir durmiendo durante la noche. Ese es un problema. Y el otro problema es que esto nos permite tener fotografías cross-sectional, transversales, de lo que ha pasado esa noche. Que el paciente puede tener una noche estupenda, a pesar de tener 3 meses que van mal, y nunca esto nos permitirá, de todas formas, de entender algo más allá de la fotografía transversal. Es decir, dicho de otra forma, nunca seremos capaces de extraer patrones del sueño, simplemente fotografías del sueño. Y eso es algo bastante limitado si pensamos que claro, que una polisomnografía es una noche y un paciente con trastorno bipolar tiene una expectativa de vida de diferentes décadas de entrada. Entonces, ¿qué hacer? Una solución que se ha visto ser aceptablemente válida es la actigrafía, que hoy en día antes se hacía con unas cosas súper estigmatizantes que se nota desde un kilómetro que el paciente tiene algún tipo de máquina en el pulso. Pero de entrada, hoy en día son los que utilizamos en el gym, cuando empezamos con el nuevo año, con las buenas ideas de ir al gym y medir todo, y ir andando y contar los pasos. Y de entrada son accelerómetros que miden cuánto acelera el pulso de entrada y lo van grabando durante un tiempo. Así que esto acaba dando una medida de la activación de esta persona. Y claro, como decía antes, al principio de la presentación acaba siendo una definición comportamental del sueño, porque simplemente opina que en una situación en ausencia de luz, que ahora los móviles
lo pueden registrar y la app de nuestro actígrafo va al móvil. Y claro, con silencio y con las pulsaciones disminuidas y sin movimiento, el teléfono asume que esté durmiendo. En realidad sabemos que podría quedarme como un búho mirando al techo y que esto no sea dormir, pero en general es una aproximación que se ha visto funciona bastante. Entonces, con esta cosa se ha visto que es posible medir, quizás no durante meses, pero durante semanas seguidas, y con eso ya tenemos una información de cómo sigue evolucionando el paciente. Esto ya he anticipado todo lo que he dicho de esta forma, ¿no? Definición comportamental, inmovilidad, postura estereotipada, y hoy en día es posible tener temperatura corporal, luminosidad, uso de pantallas y toda una serie de cosas que se implementan en la medida y permiten entender que el paciente probablemente esté moviendo o esté teniendo un sueño que descansa o no descansa. ¿Y qué pasa? Que cuando vamos a ver la actigrafía, los pacientes con trastorno bipolar, típicamente los estudios de actigrafía duran 1 o 2 semanas. Y es muy importante, yo de entrada prefiero los de 2 semanas, es muy importante porque tienen que coger también dos fines de semana, porque claro, a menudo las personas acaban teniendo un ritmo levemente diferente. ¿Ok? Entonces, ¿qué se ve con la actigrafía? Efectivamente, la gran mayoría de pacientes tienen una estable alteración del sueño. El 50% cumple criterios de insomnio. La privación de sueño acaba siendo previa a la aparición de episodios, por ejemplo, de euforia o alteraciones afectivas. Y todo esto está medido de forma cuantitativa precisa. Y es solo una de las grandes posibilidades que esta cosa nos da de cara a la evaluación de sueño y de biorritmos. Y para tener una idea de lo preciso que es, permiten medir de forma fiable cuánto es la latencia del sueño en términos de minutos, cuántas veces, cuándo es el primer despertar durante la noche, cuánto dura el total del sueño, cuánto es eficaz el sueño, porque hace una comparación con la profundidad del sueño, con las pulsaciones y las respiraciones. Es impresionante y todo esto ahora es bastante abordable. Esos wearables no costan mucho. De entrada, de verdad, lo tenemos casi todos en nuestros móviles hoy en día. Y es bastante intrigante, pero podemos seguir aún así. Pues ahora hay como ese florecer de estudios sobre la actigrafía que empiezan a perfilar y a estratificar los pacientes dentro del mismo diagnóstico para intentar ver si dentro del mismo diagnóstico entendemos si hay subpoblaciones. Y eso creo que es aún más intrigante y sabemos que de entrada es algo que intuitivamente todos hacemos. Ya de entrada solemos estratificar. Escogemos tratamientos estratificando a los pacientes. Ya de entrada, un paciente que ha tenido 10 manías y una depresión, y de entrada tendrá un tratamiento diferente a uno que ha tenido 10 depresiones y una manía. Con lo cual, la estratificación es un acto intuitivo y como a menudo pasa en la investigación tarda décadas en demostrar cosas que un buen clínico había visto hace 30 años, básicamente. Que todo está dicho, básicamente, en ese sentido. Entonces, y la cosa buena de que si vamos a medir el sueño, al final es claro empezar a pensar, pero si tengo una cosa que me mide el movimiento, ¿por qué me tengo que limitar al sueño? ¿Por qué tengo que ir simplemente perfilando en base al ritmo del sueño cuando tenemos sueño y vigilia? Claro, no nos olvidemos de la vigilia, que también es otro aspecto de la activación o de la falta de activación. Y claro, esto lo vamos implementando tanto de cara a los tratamientos, que si queréis lo podemos hablar luego discutiéndolo, y tampoco me quiero quedar aquí. Pero lo que quería decir es que lo más intrigante de toda esta nueva fase, donde las personas intentan ahora dirigirse hacia la fenotipización, ayudándonos también no solo con marcadores de tipo biológico, pero también con marcadores de tipo digital, es que claro, si una vez que yo tenga esta cosilla que se mueve o que no se mueve, claro, puedo mesurar el sueño, pero también puedo mesurar una serie de otros aspectos que son parte de nuestra psicopatología. Imaginaros que dentro de poco tiempo será posible, a ver, ¿cómo mido si un paciente se está descompensando hacia euforia, hacia hipomanía? A ver, te estás moviendo más, estás saliendo más de casa, no sé, te hablas más fuerte, gesticula más. Son impresiones, son cuentos, son anécdotas. Pero aquí estoy hablando de la posibilidad
de coger el gráfico de este paciente de los últimos 3 meses y acabar midiendo que durante la última semana el promedio de actividades de este paciente ha sido 2 desviaciones estándar por encima de lo que suele tener, que ha desviado de su itinerario normal para ir a trabajo de 3 kilómetros en promedio en la última semana. Es decir, acabo teniendo una medida muy fiel de lo que como clínico suelo preguntar, pero claro, que acabo aproximando. Es necesario, es inevitable, yo creo, ¿no? Y entonces el paciente con el lactímetro acabará durmiendo menos y está eufórico, pero también dentro del despacho moviendo los brazos de forma medible y bastante objetiva. Y creo que esto es uno de los aspectos más intrigantes. Y como podéis ver aquí, en esta es creo que la penúltima diapositiva, es que hay un florecer de verdad. Cada vez más las personas se están interesando en esto porque está permitiendo de empezar a clasificar en el sentido, no quiero minusvalorar evidentemente las personas detrás de los diagnósticos, pero a estratificar, técnicamente es eso, estratificar a los pacientes para entender cómo se pueden tratar mejor ciertos subgrupos de pacientes. Ese es un poco el paso intermedio entre lo que tenemos hoy, que es la medicina, no la medicina de Zara, de todos los vestidos iguales, de Levi, y la medicina de sastrería, ¿no? Con el sastre que va haciendo la medida terapéutica encima del paciente. Y este es un ejemplo, por ejemplo, de lo que hemos podido hacer. Esto es un estudio que está conduciendo Nicholas Meyer sobre esquizofrenia en Inglaterra, que ahora estamos, espero, en septiembre, empezando porque me han financiado un proyecto que va precisamente de esto. Y aquí podéis ver el patrón de un paciente que está llevando encima uno de esos relojes y que de entrada está aceptablemente estable y no está teniendo grandes fluctuaciones. Y es que no he encontrado, tenía también el patrón de un paciente descompensado, era pirotécnico en su imagen, en su potencia visual. Era evidente que fuese un paciente que no estaba yendo muy bien. Desafortunadamente no he podido encontrar esta imagen. Pero es de verdad muy, muy informativo. Bueno, simplemente concluir. Entonces, consideramos que el sueño y los ritmos circadianos no son síntomas, son estructura del trastorno bipolar, porque comparten bases neurobiológicas. Puede que no sean estructura de todos los trastornos bipolares, aunque personalmente en mi experiencia clínica nunca he visto a un paciente con trastorno bipolar que no tenga en algún momento un trastorno del sueño. Pero es importante también porque tanto como componente sintomatológica, pero también un factor estresante directo e indirecto, y que acaba siendo también recibiendo otros factores estresantes. El paciente se intoxica, se toma la cocaína, no duerme 4 días, y hay evidentemente un factor que es sinérgico de cada recaída. Pero también, en ese sentido, tenemos que considerar que entonces sí es un factor que empeora el curso del trastorno bipolar, tiene que ser un factor que si conseguimos actuar bien, es también una oportunidad terapéutica, así que es algo a implementar. Y cada vez más conseguiremos, gracias a la actigrafía, por ejemplo, de momento tenemos esta, podremos ir midiendo de forma bastante más fiable, no solo, evidentemente, si hay un problema, pero también ir viendo cómo luego el paciente evoluciona, cómo responde a los tratamientos, como a veces ciertas quejas pueden ser quejas subjetivas y quizás que no tengan mucha razón, o encontrar márgenes de otras intervenciones que cada vez más vamos implementando en el plan terapéutico de nuestros pacientes. Porque al fin y al cabo nuestros pacientes cada vez más acaban dejando de ser pacientes y siendo personas con un trastorno y que como todas las personas se pueden beneficiar de implementar cosas que vayan mejorando funcionamiento y calidad de vida. Pues yo creo que con esto nada más. Evidentemente esta foto es importante porque recuerda que no existe el trabajo de uno, es el trabajo de equipo, y tengo la suerte y el honor de ser parte de este equipo, con lo cual con esto nada más. Agradecer de verdad, bueno, vuestra atención, espero, no pude medirla, pero por lo menos vuestra presencia, esto sí, y vuestra invitación. Muchas gracias.
Muchas gracias, Andrea, por la gran presentación. Si quieres, deja de compartir eso en la Sí, PowerPoint para que podamos vernos. ok. Hay varias preguntas. No vamos a poder contestar todas, obviamente, por tema de tiempo, pero voy a seleccionar algunas. Yo, como tengo el micrófono, voy a empezar con la primera. Lo siento. Primero que quería comentar que me gustaron mucho las citas de rock, que nunca faltan en las presentaciones de Andrea. Tremendo. Lo otro que quería decir que me llamó mucho la atención esto que dijiste al principio, eh, sobre la alteración de los biorritmos y de los biorritmos en general y los trastornos del sueño y la relación con el suicidio, que es un tema súper interesante. Me gustaría, porque lo dijiste muy de paso, y me gustaría si pudieras hacer algún pequeño comentario en relación a eso. Sí, a ver, la evidencia científica sobre la presencia de un empeoramiento de la ideación suicida se ha visto y se ha visto con estudios de tipo diferente. Hay también hasta estudios autópticos que van midiendo un poco todo el aspecto de tipo psicopatológico justo antes y con todas las limitaciones que además tú, siendo ¿no? Suicidólogo de formación doctoral, conoces bastante mejor que yo. Pero es cierto que a veces, y creo que eso también refleja, tengo que decir, más allá de lo que es la evidencia, mi pequeña experiencia, la experiencia que, por ejemplo, tengo en urgencias, ¿no? Que muy a menudo uno de los factores precipitantes que al paciente, que acaban dando un poco la diferencia entre el paciente se encuentra mal con cognición depresiva, clásica cognición hacia el futuro, ¿no? De desesperación, de falta de alternativa, y que lo que acaba a veces facilitando el intento acaba siendo un empeoramiento brusco en general de la cantidad de horas dormidas. Es una reducción en ese sentido. Y a ver, aquí podemos estar especulando un poco sobre el porqué. Mi idea en todo esto es que en personas especialmente con cierta prona, con cierta facilidad a descompensación de tipo o bipolar o de tipo psicótico, esto acabe mixicizando al paciente. Entonces, como siempre vemos, el estado mixto es el estado que más predispone a una persona a un intento de suicidio, porque básicamente falta la componente anérgica de la depresión, que es la que, paradoja, protege al paciente en actuar, ¿no? La ideación y la cognición y la emoción. Entonces, esto, te digo, es mi impresión, pero sí que tenemos una asociación neta entre reducción de la dormida en los días inmediatamente previos a intento o a consulta por ideación estructurada. Muy bien, muchas gracias. El doctor Cabrera quería hacer una. Andrea, te voy a llevar al opuesto, digamos, de tu charla de hoy día, el no promover el sueño, sino la restricción del sueño, a las maniobras usadas en el tratamiento de la fase depresiva severa, de un cuadro bipolar o unipolar, y quiero que nos cuentes un poco tu visión y si ustedes usan en el Clinic en Barcelona alguna de estas tres maniobras: la privación total de sueño, la privación parcial y el avance del ciclo de sueño-vigilia. Quizás sería bueno que te explayaras un poco y explicaras la racional que hay detrás de eso, porque hay muchas personas que han escuchado esto, pero que no entienden bien el porqué, digamos, de esta indicación que es tan crucial en el manejo de una depresión mayor recurrente o en la fase depresiva de un trastorno bipolar. Sí, a ver, es un tema extremadamente amplio y yo creo también hasta hace poco tiempo algo infrainvestigado, ¿no? Porque hubo como una ola de atención a esto en los años 70 y 80 y creo que es una lástima que se haya dejado todo este hilo, ¿no? De investigación de tipo físico. Y ya sabemos que son cosas que han pasado por diferentes razones con diferentes tratamientos de tipo físico a lo largo del tiempo. Y básicamente, a ver, podemos dar muchas razones, pero sabemos que la razón principal acaba que es poco
es poco llamativo de cara a la inversión, evidentemente. Pero que es algo que yo personalmente tengo muy incorporado y muy estructurado. Es cierto que en este momento, en nuestra sala de agudos, no se suelen incorporar. Sé que en el pasado se ha incorporado, por ejemplo, no tanto de cara a las depresiones ingresadas, cuanto más bien de cara a las manías, y se utilizaba el soporte de la falta de luz para ayudar al paciente a ir rebajando más rápidamente. A ver, la razón de por qué esto acabe siendo útil, yo creo que, a ver, me gustaría tener una respuesta tan buena como esta pregunta para empezar. Es decir, ya admito que no tengo una respuesta unívoca y etiopatológicamente sólida, pero que sí que algunas consideraciones sí que siento que puedo hacer y quizás también con algunos paralelos. Sabemos, por ejemplo, que hay formas de depresión que es extremadamente sensible a las alteraciones de tipo estacional. Y hay pocos estudios publicados con eso. De hecho, hemos acabado de enviar un estudio sobre aspectos de tipo estacionales en trastorno bipolar, con bueno, la idea de poder ir afinando un poco ese especificador que sirve para poco, tengo que decir, hasta ahora. Y hay otro estudio por nuestro grupo, por Goicolea en 2007 en Psychological Medicine. Entonces, ¿qué pasa? Que evidentemente no es que la luz sea per se un elemento que trata, la luz es una ancla circadiana que luego va permitiendo la afinación de cierto sistema neuroendocrino. La luz per se, entonces, es un efecto indirecto y permite de ir arreglando un poco tanto pico de melatonina, pico de cortisol. Sabemos la importancia del cortisol en las depresiones unipolares y bipolares. Entonces, lo que pasa es lo mismo que pasa en la depresión estacional, es que no es tanto que el estímulo ambiental es el epifenómeno de algo que está pasando dentro y que evidentemente se está desregulando. Y técnicamente son las depresiones donde más eficaz se ha demostrado la luz terapia. Entonces, yo de entrada, uno de los problemas es que los trials que se han efectuado con la luz terapia no suelen ser muy buenos. Hay uno que acaba de salir que está bastante bien, tiene evidentemente el factor de confundimiento inevitable de que también los pacientes estaban tratados, porque simplemente no sería ético no dar un tratamiento a un paciente que lo necesite, evidentemente, si el tratamiento ha demostrado eficacia. Pero es un tema intrigante, es un tema que yo creo que no aborda en línea general el trastorno bipolar o los aspectos los trastornos bifásicos, ¿vale? Para ponerlo de esta forma. Es algo que, por ejemplo, es parte de mi experiencia, incluso en estos meses, durante los meses de confinamiento. Una de las intervenciones que me he encontrado a hacer más a menudo con los pacientes en la unidad de sueño ha sido y con los pacientes también del ambulatorio normal, ha sido el ir marcando los puntos de anclaje. Y anclar los puntos de anclaje es útil porque primero, los pacientes, de entrada todos, pero los pacientes con trastorno bipolar, con TDAH, tienen una tendencia en tener un retraso de fase, ir cada vez más con un tipo vespertino, ¿no? Entonces, y esto acaba evidentemente perjudicando tanto un funcionamiento de una sociedad que de entrada funciona a partir de la mañana, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, porque sabemos que la estimulación visual, especialmente por la mañana, la luz solar por la mañana, es un poderosísimo factor que ancla a la persona a restablecer su ritmo circadiano. Dicho de otro lado, el problema es que, por ejemplo, la gran epidemia de este siglo son las pantallas. Las pantallas por la noche que acaban facilitando el insomnio de conciliación. Nuestro cerebro no se ha evolucionado con las pantallas, se ha evolucionado con la luz del sol, con lo cual ve luz y dije, oye, es día, me tengo que activar. Y claro, se acaban estructurando conductas que, claro, son dañinas para todos, pero en nuestros pacientes que tienen cierta susceptibilidad en ese circuito acaban siendo aún más fuertes. Pero de entrada, para acabar contestando, yo estoy profundamente convencido de que un patrón de privación o de favorecer, bueno, de modulación de luminosidad puede ser absolutamente parte de un algoritmo terapéutico. Uh-huh.
Bien, gracias, Andrea. Y yo quería, ahora salió un estudio hace un par de años atrás de esto de los anteojos azules que limitan la cantidad de exposición, digamos, de luz blanca, de luz azul, que En esto también también tuve la manía. muestra resultados súper buenos, positivos y interesantes y que yo pienso que se van, bueno, en algunos hospitales ya se está implementando y quizás puede ser porque es algo fácil de implementar, relativamente barato y que igual tiene potencial. Los trastornos del ciclo de sueño, en la unidad de sueño utilizamos, de hecho, gafas de ese Ah, tipo, luz azul. Sí, suministrándola o por la tarde o por la mañana según el tipo de problema. qué bien, qué interesante. Oye, bueno, voy a leer algunas de las preguntas que han hecho. Claro. Igual tenemos que ya acabar pronto, pero vamos a dejar tiempo para algunas. Entiendo que son las 1:20 de la mañana en Barcelona, así que te vamos a dejar dormir hablando de trastornos del sueño. Yo me he activado, ahora ya podría seguir de guardia probablemente, no te preocupes. Ah, bueno, hasta las 6. Durante el episodio maníaco, dice eh, Pablo Valenzuela, durante el episodio maníaco aumenta la cantidad de oxitocina y esto repercute de alguna manera en la calidad del sueño, es decir, la relación entre oxitocina y calidad del sueño. A ver, es ciertamente posible que esto lo puede repercutir. Lo que pasa es que, claro, el hecho de que tengamos una asociación complica la posibilidad de entender qué pueda ser consecuencia de qué, que es un poco el problema, es un problema que tenemos muy a menudo, especialmente cuando intentamos estudiar fases agudas. Uno de los problemas grandes en general es que con las fases agudas muy a menudo no solemos tener antelación. Es muy difícil enterarnos 3 días antes, con lo cual estructurar estudios que permitan de aclarar luego si esa dirección es, ¿no?, del episodio, de la activación hacia la alteración endocrina, o que sea más bien una consecuencia de una alteración que se ha ido estructurando, es idealmente estupendo, pero prácticamente poco factible. Pero sí, es cierto que hay probablemente una interacción en ese sentido. Otra pregunta. Pregunta Isabel Margarita Price. Si se está medicado contra el cansancio excesivo y no se tiene problemas al dormir, ¿por qué se sigue con cansancio permanente durante el día? Espera, no sé seguro de haber entendido la pregunta, Juan, perdona. La pregunta es una persona que está medicada para el cansancio excesivo, supongo con un antidepresivo o con algún estimulante, y no tiene problemas para dormir. ¿Por qué sigue con cansancio? Quizás. A ver, también abre una serie de pequeñas paréntesis que creo que son bastante interesantes. Primer punto, está clarísimo el papel del sueño REM en el sueño, que es la última parte, especialmente, son 4, 5, 6 episodios durante la noche, especialmente concentrados en la última parte del sueño. Es imprescindible para una sensación de buen descanso, pero los antidepresivos muchos acaban tocando el patrón de sueño REM y a pesar de esto acaban mejorando el sueño. Es decir, de esto de entrada no lo estamos viendo claro, me parece clarísimo. Primer punto. Segundo punto, yo tengo una convicción y de hecho estamos intentando ver ahora, probar esta cosa, que una de mis convicciones es que a veces, claro, tenemos no el síndrome del especialista, con lo cual vemos mucho evidentemente lo que vemos y no vemos lo que no vemos. Es un poco tonto como frase, disculpadme, pero el concepto es básicamente esto. Es que antes de empezar a trabajar la realidad del sueño, la verdad que sabía de la existencia, pero no me planteaba el problema de las apneas nocturnas, por ejemplo. Y yo creo que hay una prevalencia de somnolencia debido a apneas nocturnas que es superior y que es presente y que está especialmente infradiagnosticada. Cada vez que se ha estudiado, hay un metaanálisis en 2016 de un italiano, no recuerdo el apellido, sobre trastorno bipolar. Me recuerdo trágicamente esta cosa porque estaba a punto de empezar a hacerla yo y me enteré que había salido hace un mes esta cosa, con lo cual ya lo dejé a un lado, que aclara de forma clarísima la prevalencia incrementada de apneas nocturnas en los pacientes con trastorno bipolar.
a ver, tiene mucho sentido si lo pensamos. Nuestros pacientes fuman, toman alcohol, toman drogas, ganan peso posiblemente por un aspecto de tipo metabólico de entrada, pero con los tratamientos, hombre, sí que los ayudamos en ese sentido. Acaban moviéndose bastante menos, acaban juntando una serie de factores de riesgo y esto pasa también con la depresión unipolar y muy a menudo yo creo que hay ciertas formas o ciertos problemas que están enmascarados y como las razones del sueño, claro, no, trastorno puro es muy raro, pero alteración del sueño es muy frecuente en medicina, así que es posible que acabamos, claro, olvidándonos de que puede tener diferentes causas que juntas van contribuyendo a dar una sensación de cansancio. Y esa solo es una de las posibles explicaciones, pero a ver, pues ya tendrá que ver el tipo de circuito sobre que pretendemos ir actuando, evidentemente, que esto sería diferente con un dual con respecto a un ISRS o otro tipo, y otras cosas que se podrían decir, tampoco me quiero demorar mucho, pero una cosa que sí quiero destacar es que estoy bastante convencido de que a veces acabamos atribuyendo a una somnolencia a un cuadro de tipo psiquiátrico y no estoy seguro que siempre sea así. Muy bien. Voy a hacer la última pregunta pensando que ya se acercan las 7:30, es un poco tarde, y lo siento por por las personas que se quedaron sin contestar su pregunta. Esta es una pregunta que me parece desde una experiencia personal que, que dice, la voy a decir en más pequeño, porque dice que habla del sueño como pródromo en las fases de manía y depresión. Entonces dice que en la depresión eh, pregunta básicamente si para trabajar, para evitar una fase de manía o una fase de hipomanía o una fase de depresión, se puede usar un fármaco, hablando con el psiquiatra, o también hay alguna otra manera de trabajar el sueño, de intervenir sobre el sueño que no sea farmacológico. Ya, Eso es entendido. lo que entendí yo de la pregunta. Igual quizá una interpretación personal, pero yo entiendo que esa es la pregunta. Vale, intentaré contestar esta pregunta y si luego tengo que aclarar alguna otra cosa, encantado, evidentemente. A ver, es una pregunta muy interesante porque abre un poco el tema de hasta qué punto tiene que ser específico para el trastorno bipolar el tratamiento cuando simplemente se está presentando un síntoma y nada más de entrada. Y no es fácil contestar porque, claro, el sueño puede ser el factor que lo va a facilitar, pero es también parte del episodio. Entonces, lo que sabemos es que cuando tenemos que abordar el tratamiento de un episodio agudo, allí no hay más remedio que intentarlo abordar con un tratamiento farmacológico apropiado. Pero aún así, en la fase muy prodrómica, y hay una diferencia que quizás es académica, es didáctica, pero que es real, que es entre pródromo y síntoma. El pródromo es algo que justo antes del síntoma. Así que si va variando simplemente el sueño, pero de forma puntual, sin ser una interrupción, una fragmentación, una latencia de consideración importante, puede que se pueda ir actuando con conductas de decir, si tomo 2 cafés al día me quito los cafés, intentar ir a la cama con el cansancio correcto, intento manejar con técnicas psicoterapéuticas o cognitivas o de mindfulness el estrés del día, que es lo que a veces puede complicar el conciliar el sueño. Y ahí, claro, que tiene sitio, tiene espacio, toda una serie de intervenciones. Pero es cierto que en el momento en el que luego acabamos teniendo un síntoma de alteración del sueño, ahí tenemos que tratarlo. Pero en este sentido, por ejemplo, aquí hay, ¿cómo decir?, trends, hay tendencias diferentes de médico a médico. Mi postura personal, yo en ingeniería general, yo no adoro la actitud positivista del psiquiatra que quiere tratar todos los síntomas. Yo creo que es mejor a veces tener un pequeño síntoma que no 10 o 15 fármacos diferentes a tomar, porque la vida de una persona no se puede reducir
en un calendario de toma de fármaco. Así que, afortunadamente o desafortunadamente, según cómo lo toleramos el fármaco, tenemos fármacos que son eficaces en el trastorno bipolar y que tienen, por ejemplo, el efecto adverso de dar somnolencia. Entonces, por ejemplo, en un contexto de ese tipo, yo veo bastante más útil abordar el concepto del insomnio, no el insomnio de benzodiazepina, el insomnio como síntoma de la recaída, con lo cual yo tengo que incrementar el tratamiento del trastorno bipolar. Eso se puede traducir efectivamente en prevenir una recaída, en evitar fármacos que de entrada sí que pueden tamponar, pero que acaban siendo simplemente un bajar el volumen general de nuestro cerebro y que a veces a cambio podemos tardar luego semanas o meses en quitar una vez que lo hemos puesto. Quizás complementando lo que Andrea señala, poner énfasis en las medidas generales que tienen que ver con quedarse en casa, hacer como si estuviera pasando una gripe, ojalá no COVID, desde luego, un poco de tele, mucha cama, dormir y desde luego no ir a cualquier actividad que tenga un efecto activante, un centro comercial, un concierto de rock, una manifestación. Es decir, cualquier medida que bajen los estímulos externos. Estoy totalmente de acuerdo. Una medida conductual, puramente conductual, claro, totalmente de acuerdo. Bien, siendo las 7:30, yo pienso que ya es tiempo de cerrar. Agradecemos nuevamente a Andrea Murru que haya preparado esta tremenda presentación, fue muy clara, muchas gracias. Además, Gracias a vosotros de verdad, ha sido un placer. abordó temas muy variados, además, y también con preguntas muy claras, porque la gracia, digamos, de hacer clínica y investigaciones que uno va contestando las, las preguntas que aparecen en la clínica, ¿cierto, Murru? Y yo creo que esto lo mostraste muy bien en la presentación y fue muy interesante, y muchas gracias por estar trabajando por nosotros a la 1:30 de la mañana. Hombre, un placer. Y a descansar ahora, un poco de mindfulness o de algo para dormir mejor. Muy Y, bien. y gracias de La nuevo. sesión fue grabada y va a ser subida en la página de www.sochitap.cl. Te la vamos a enviar, Andrea, si es que no Con permites placer. grabarla. Me ¿Okay? dará una vergüenza mirarla, pero sí, Bueno, absolutamente. Nada. Nada ok. más. Y gracias a todos por participar, el público también. Y nada, cuidaros mucho y cuidado porque la alerta todavía sigue muy alta. Así es. Gracias, Gracias. Andrea, muchas gracias. Un Y saludo. quiero aprovechar de decirle a alguien que preguntó alguien preguntó sobre el Círculo Polar, que yo sé que hay varios miembros del Círculo Polar. Está la página web de Círculo Polar que tiene información sobre cómo acercarse a ellos, cómo tener más información. También está nuestra página web. En nuestra página web está el link también a Círculo Polar, que es la Asociación de Familiares y de Pacientes de trastorno bipolar que empezó el año 2018, finales del 2018, formalmente el 2019, y ahora ya tiene una página web. Realmente han hecho un trabajo que es muy impresionante, y quisiera también hacer un llamado a los clínicos que hay aquí, que se metan en nuestra página para que lleguen a la página del Círculo Web, que la recomienden a sus pacientes, el Círculo Polar, perdón, que la recomienden a sus pacientes. eh, Eso, porque ellos están haciendo un rol que es muy importante, que es poner el tema, discutir, y desde una perspectiva de los usuarios, desde una perspectiva de los familiares, de una perspectiva de las personas que tienen trastorno bipolar. Así que, El bueno, link es www.sochitap.cl, www.circulopolar.cl, perdón, www.circulopolar.cl. ¿Mm? .cl, y aquí está la nuestra, www.sochitap.cl. Eso. También a los que están ahí, son clínicos, háganse socios de la Sochitap. Recuerden que necesitamos seguir funcionando. Esto es una cosa un poco más, digamos, perdona Andrea, es algo más administrativo, No te preocupes. pero es necesario. Bueno, muchas gracias. Gracias, Andrea, nuevamente. Gusto verte. Chao, Gusto chao. verlo. Chao.